En México, Claudia Sheinbaum reduce la jornada laboral 8 horas y en Argentina, Javier Milei la dispara hasta las 12 horas diarias. Y esto no ha ocurrido en décadas diferentes ni en épocas distintas, ha ocurrido en la misma semana. El miércoles 12 de febrero de 2026, el Senado argentino votaba de madrugada para aprobar una reforma laboral que permite jornadas de hasta 12 horas diarias, mientras el Senado mexicano aprobaba por unanimidad, con 121 votos a favor, una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de las 48 hasta las 40 horas semanales. En el mismo continente, amigos. En la misma semana, dos países, o mejor dicho, dos gobiernos, dos líderes, tomando decisiones radicalmente opuestas sobre lo mismo, que es el tiempo de vida de sus trabajadores. Porque al final de eso se trata, en el fondo, de tiempo. De cuántas horas le pertenecen a quien trabaja y cuántas le pertenecen a quien lo contrata. Esa es la pregunta política más vieja del mundo, la que lleva siglos enfrentando a quienes producen con quienes acumulan. Y esta semana, dos gobiernos la respondieron de maneras completamente distintas. Empecemos por México porque lo que ha hecho Claudia Sheinbaum merece ser contado con precisión, sin triunfalismos vacíos, pero también sin quitarle la importancia que tiene. La reforma que acaba de pasar el Senado mexicano, que además es curioso porque han sido los dos en el Senado, el primer paso en los dos sitios y en la misma semana, implica modificar el artículo 123 de la Constitución. Esto no es un decreto, no es una circular administrativa, ni una promesa de campaña que se desvanece en el aire. Esto es la norma suprema del país, la Constitución. Y lo que dice esa norma ahora es que la semana laboral en México será de 40 horas, 8 horas menos de lo que se permitía hasta ahora, que eran 48. La reducción, es cierto, no va a ser inmediata, este tipo de cuestiones no suelen ser inmediatas, a no ser que sea para trabajar más, como sí ocurre en Argentina, ahora vamos con eso, pero la reducción va a ser paulatina. En 2027 se trabajarán 46 horas en lugar de 48, en el 2028 se bajará a 44, en el 29 a 42 y en enero del 2030 ya se llegará definitivamente a las 40 horas. Esto se indica explícitamente sin recorte de salarios, sin recorte de prestaciones asociadas. La jornada diaria se mantendrá, por lo tanto, en 8 horas diarias, lo que matemáticamente implica una semana de 5 días de trabajo. ¿Y por qué importa esto? Bueno, pues porque México es el país que más horas trabaja de toda la OCDE. Sus trabajadores acumulan de media más de 2.100 horas al año. El 27% de la población, de hecho, supera las 48 horas semanales. No estamos hablando de un país que trabaje poco, que sean vagos, como intenta decir Donald Trump desde el norte, no. De hecho, trabajan bastante. Estamos hablando del campeón mundial del agotamiento laboral tomando la decisión de que eso tiene que cambiar. Y la reforma beneficiará directamente a más de 13 millones y medio de trabajadores, se estima. Tiene sus sombras, sí, obviamente, como todo. Hay que decirlo, la mitad de los trabajadores mexicanos están ahora mismo en economía informal, lo que significa que esta reforma no los alcanza directamente, porque no están con contrato, la gradualidad es lenta. Algunos senadores también de la oposición criticaron que el texto no garantiza expresamente los 2 días de descanso semanales por el momento, e incluso leía, pero esto es bastante gracioso, leer al PRI diciendo esto: no te dejes engañar, Morena no quiere aprobar las 40 horas ya como debe ser, en cambio pretende que sigas trabajando 6 días y que esta medida entre en vigor hasta el 2030, quejándose de que se vaya a ir haciendo esa reducción gradual de 2 horas cada año hasta llegar a las 40 horas en 2030, cuando ellos literalmente, ¿cuántos años han gobernado? Díganmelo en los comentarios, porque ahora no lo tengo en la cabeza, pero seguro que los que son mexicanos sí lo saben. 70, 80 años de gobierno del PRI, y resulta que ahora les entran las prisas para reducir una jornada laboral que ellos mismos podrían haber reducido. Es que es ridículo. Bueno, en fin, o sea, además de esta hay otras críticas que son legítimas, pero la dirección que se está tomando es inequívoca. Y la dirección política importa tanto como los detalles concretos. Y México, por fortuna, va en esa dirección adecuada. Va hacia los derechos. Y eso en el contexto latinoamericano actual, en el contexto del continente de Donald Trump o de Javier Milei, no es poca cosa. Ahora vayamos al otro lado de la comparación, a Argentina. Y preparémonos porque esto de verdad que duele. La reforma laboral de Javier Milei, hemos hablado de ella en este canal, llegó al Senado con el nombre de Ley de Modernización Laboral. Modernización. Que es una palabra un tanto curiosa para utilizarlo como si el retroceso tuviera mejor cara con un nombre nuevo. Modernizado no es modernización.
De hecho, es seguramente volver al siglo XIX en derechos laborales después de tantas décadas de conquistas de la clase trabajadora. Es exactamente lo contrario a modernizar. Son jornadas de hasta 12 horas diarias, siempre que el empleador, por supuesto, lo diga. Que una cosa que podría llegar a sonar razonable, ¿no? Hoy haces más horas y otro día haces menos. Hasta que uno recuerda que en un país con el 40% de desempleo y con trabajadores que necesitan el sueldo para comer, ese acuerdo igual pues no es un acuerdo entre iguales. Es entre quien tiene el poder y quien no tiene una alternativa. Pero la jornada de 12 horas simplemente es el titular, lo que es como más llamativo y sobre todo lo que más contrasta con México. 12 horas frente a una reducción de las 48 a las 40, pero el contenido real de la ley, de la barbaridad, de la barbarie que se ha aprobado con Javier Milei, es algo más profundo y más destructivo. Las indemnizaciones por despido se van a recalcular a la baja. Van a quedar excluidos del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos. Es decir, que cuando te echen, vas a cobrar mucho menos. El periodo de prueba, además, se extiende de 3 meses a 12 meses de prueba, un año entero en el que un trabajador puede ser despedido sin, por supuesto, derecho a indemnización porque estaba en prueba, un año entero de prueba. Y van a ir probando un año tras año tras año para tener rotación y nunca tener así una relación laboral de más de un año que les implique tener que pagar en el caso de que despidan. Las vacaciones pueden ser fraccionadas, por decisión del empleador, por supuesto. En lugar de tener unas vacaciones de un mes, una vacación de una semana y después vente rápido porque te necesito. Los convenios colectivos nacionales quedan subordinados a los acuerdos por empresa, lo que significa que lo que un sindicato haya conquistado anteriormente para todo un sector ahora puede ser deshecho empresa por empresa, trabajador por trabajador, y el derecho a huelga, amigos, ese derecho que ha costado literalmente vidas, que ha costado décadas de lucha, que es la única herramienta real de presión que tiene quien trabaja frente a quien lo contrata, ese derecho ha quedado limitado al extender hasta el absurdo la lista de sectores considerados esenciales. Esto es, telecomunicaciones, esencial, los bancos, esencial, transporte, esencial, medios de comunicación, educación, construcción, minería, esencial. En la práctica, cualquier huelga a partir de ahora, que tenga impacto real, por supuesto, en la economía, pueden hacer huelga de youtubers. En ese caso no pasaría absolutamente nada, y lo entiendo. Pero resulta que cualquier cosa que sea imprescindible para la economía puede ser declarada ilegal, esa huelga. Es una locura y además se suma a que las asambleas de trabajadores no pueden afectar el funcionamiento normal de la empresa y deben contar además con la autorización patronal. Es que es una locura, es decir, que para reunirte con tus compañeros a hablar de tus derechos laborales necesitas el permiso de tu jefe. ¿Veis la diferencia entre México y Argentina, entre Claudia Sheinbaum y Javier Milei? Ya no hay algún valiente que se atreve a decir que esto es modernizar. No, no lo es. Es desmantelar 50 años de conquistas obreras en una simple madrugada parlamentaria, en una votación vergonzosa. Mientras los senadores debatían dentro, además, en la plaza del Congreso pasaba otra cosa muy diferente, porque, por supuesto, va a haber respuesta ciudadana. La CGT, que es la mayor central sindical argentina, había convocado una movilización. Miles de personas llegaban desde Buenos Aires y desde provincias enteras para protestar. Y la ministra de Seguridad, como no, desplegó 800 efectivos para recibirlos. Estos son gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidratantes, 300 personas agredidas, 43 detenidas, simplemente por protestar en contra de una locura que ya implicó muchísimas protestas en la historia de Argentina para conquistar unos derechos que de un plumazo se borran diciendo que es una modernización. Esto no favorece al trabajador. Nada favorece al trabajador. Y a las por la madrugada, 42 votos contra 30, con la calle llena de gas lacrimógeno, se atrevían a decir que esto es una buena noticia porque así los empleadores tendrán un poco más de rotación y capacidad de contratación. Esto es no tener vergüenza. En un país con la historia obrera que tiene Argentina, que es una cosa radicalmente opuesta a todos los litros y litros de sangre y de sudor que se han derramado en las calles para conquistar. Pero hablemos estos derechos, pero hablemos más allá de Javier Milei, más allá de la reforma laboral, porque esto es simplemente una pieza dentro de un cuadro mucho más perturbador, de un tipo que llegó gritando ¡viva la libertad, carajo! Cuando ahora hace justo un año, que fíjense que no es solamente agresión contra los derechos de los trabajadores, sino que es una perversión misma de su capacidad de gobierno, el 14 de febrero del año 2025, hace justo un año, también para diferenciar entre lo que pasa en México y lo que pasa en Argentina,
Mientras México es amenazado con ser invadido por Donald Trump, en Argentina ocurrían este tipo de cosas. 14 de febrero del 25 se ha cumplido un año justo ahora. Javier Milei publicaba aquel infame tuit en su cuenta oficial de X, promocionando una criptomoneda llamada Libra. Que no se olvide esto. La presentó, dijo, como un proyecto privado para incentivar el crecimiento de la economía argentina, para fondear pequeñas empresas, emprendimientos de argentinos, y miles de personas invirtieron siguiendo la recomendación del presidente del gobierno. Y horas después la moneda, la criptomoneda, se desplomaba en picado. Se dieron cuenta de que los creadores de la criptomoneda, una vez la gente había metido dinero en una cosa que parecía que iba a servir para conseguir valor, la sacaron del todo rápidamente y Javier Milei dijo, es que, perdón, yo no sabía de qué iba esta criptomoneda. No lo sabía, pero lo promocionó en sus redes sociales y eso implicó que mucha gente metiese su dinero y por lo tanto después lo perdiese. Milei ha sido denunciado penalmente, junto con su hermana Karina, que fue la que puso en contacto a los sinvergüenzas que hicieron esta criptomoneda y que robaron tantos millones y millones de pesos a los argentinos y inversores pues un tanto desprevenidos que decidieron invertir en un sitio donde Javier Milei decía invertir. Javier Milei la excusa que puso es: yo soy un indocumentado. Yo no tengo ni maldita idea, pero ¿sabéis quién no era indocumentada? Karina Milei. No porque estudiase mucho, sino porque tenía toda la documentación, que era quien firmaba y controlaba aquellas cosas que acababa publicando en las redes sociales el presidente y que permitió esta gran estafa. Esta misma señora, a la que Javier Milei llama el jefe, que es la que gestiona los hilos políticos mientras su hermano pone la cara, que es la misma mujer que está en el centro de otro escándalo, que estalló en agosto del 2025 cuando se filtraron grabaciones atribuidas al abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo. Dios lo tenga en su gloria, porque lo echaron rápidamente de todos los espacios donde estaba, que por cierto era la Agencia Nacional de Discapacidad, que han quebrado, que la han roto, que la han eliminado, en las que se describía cómo había un cobro, un esquema de cobro de comisiones ilegales en la compra de medicamentos para personas con discapacidad con sobreprecios, que llegaban al 8% y de ese porcentaje un 3% iba a la secretaria general de la presidencia, es decir, a Karina Milei. La Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo que gestiona recursos para quienes más lo necesitan. Es robarle, es lo más miserable. Después de esto simplemente queda robarle a los niños y a las embarazadas, y no descarto que en algún momento lo hagan. ¿De verdad a alguien se le ocurre algo más miserable, algo más deleznable, asqueroso que robarle a las personas con discapacidad? Pues efectivamente, amigos. Aquellos que le suben la jornada laboral, que le quitan derechos laborales a los trabajadores, resulta que son los mismos que te estafan con criptomonedas, son los mismos que lo que hacen es robarte el dinero de público, que además tenía que ir para comprar medicamentos para personas con discapacidad. Y ahora mismo todo el tema está judicializado y Javier Milei hace como si aquí no ocurriese absolutamente nada mientras hace conciertos de rock para intentar tapar su frustración de que cuando era chiquito nadie le hacía caso y nadie le escuchaba. Y ahora ese trauma infantil que ha construido una persona completamente acomplejada y sin más capacidad de defender a la familia. Dicen, defiendo a la familia. No defiendes a la familia, y lo que haces es que las familias no se vean porque van a estar todo el maldito día trabajando y no van a tener ni siquiera vacaciones para irse lejos de sus empleadores. Y ese mismo hombre ahora se dedica a hacer conciertos de rock para sus militantes, para sus votantes, para unos argentinos que igual necesitarían un poco menos de rock, un poco menos de ridículo y un poco más de decencia y un poco más de derechos laborales o de que se le rían menos en la cara. Esto es lo que por desgracia tiene delante el trabajador argentino. 12 horas de trabajo, un gobierno que le miente, que se ríe de él en la cara, que les canta, y al otro lado del continente, más al norte, a Claudia Sheinbaum, aprobando inscribir en la Constitución mexicana que sus trabajadores merecen más tiempo de vida. 8 horas de trabajo menos a la semana. Tiempo para descansar, para estar con la familia de verdad, no con los perros clonados que tiene Javier Milei. Para ser algo más que fuerza de trabajo que alguien compre cada mañana. Estos son 2 proyectos de país, amigos. 2 respuestas para la misma pregunta, que es ¿para qué sirve el Estado? ¿A quién sirve el Estado? ¿A quién trabaja o a quién explota? Y la respuesta yo creo que es bastante, pero bastante evidente. En fin, amigos y amigas, os animo a suscribiros al canal. Mucha fuerza a los argentinos, enhorabuena a los mexicanos y nos vemos en el siguiente vídeo.